Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Yo desde luego no me siento ni digno de estar aquí en esta tarde. Simplemente quiero, por la gracia de Dios, poder compartir, sentir algo profundo que Dios ha puesto en mi corazón y que también sea escuchado en estos días por el hermano Daniel. Tengo que estar más cerca, ¿no? Amén. Aleluya. Muy bien. Si tenéis vuestras Biblias, me gustaría que pudiéramos abrir a Primera de Pedro. Gracias, Padre. Ayúdame, Señor. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Gloria a Dios. El sentir, la palabra principal que tengo en esta tarde es sed edificados como casa espiritual. Es precioso estar aquí todos juntos, hermanos, piedras vivas en la obra del Señor. El Señor mismo era la piedra viva, la piedra angular, que, como dice la palabra aquí, ha sido desechado ciertamente por los hombres. Y está claro que nuestra labor no tiene mucho reconocimiento a nivel natural. No podrás presentarte en ninguna empresa o ningún banco para decir: pues yo he estado ayudando a edificar la casa de Dios. Te van a decir: ¿y eso qué es? Y entonces no tiene valor la labor nuestra a nivel de los hombres, a nivel de lo natural. Digo esto para resaltar una vez más, cada uno de nosotros creo que lo sabemos, lo importante y lo grande que es la labor que Dios nos ha encomendado. Una labor importante porque es la casa de Dios. Desde los tiempos más remotos sabemos que Dios quiso siempre, desde el jardín de Edén, tener una comunión y una relación con los hombres. Él quería vivir entre nosotros. Y Dios en estos tiempos ha elegido a través de Jesucristo, la piedra angular, y a través de ti y de mí, que edifiquemos esta casa para Dios en la tierra, su pueblo. Una casa espiritual, no cualquier casa. Una casa que cumple con los requerimientos de Dios, como hemos podido escuchar en estos días. Un sacerdocio santo, un pueblo que se ha apartado. Dice en versículo 9 del mismo capítulo que nosotros somos un linaje escogido. Tú y yo hemos sido escogidos por Dios. Dios, por medio de Jesucristo, ha entregado todo para que tú y yo pasemos de ser con los trapos de nuestras inmundicia a ser real sacerdocio.
una nación santa, una nación puesta aparte. Hermano, en esta tarde quiero levantar y ensalzar el llamado que Dios ha puesto en tu vida y en mi vida. Porque sabemos tú y yo la cantidad de cosas naturales que combaten, que hacen guerra en nuestra alma para distraernos del llamado de edificar casa para Dios, esta casa espiritual. Este lugar donde tú, yo y las personas que Dios nos ha encomendado para que las encaminemos en el camino, podamos ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. En estos días hemos escuchado mucho hablar y hemos podido escuchar al Espíritu Santo hablarnos sobre nuestro carácter, sobre los caminos del Señor en la tierra, sobre los puntos que hay que pasar, sobre los dolores, los sufrimientos que muchas veces como pueblo de Dios tenemos que pasar. Y sin embargo vemos en nuestras vidas que muchas veces nuestro sacrificio espiritual o nuestro servicio hecho en buena voluntad no siempre es aceptable a Dios. En Efesios 4:11 escuchamos Pablo decir que Jesucristo ha dado a la iglesia 5 ministerios para... No sé si te has parado a leer y a contar. Hay 10 propósitos. Entre el versículo 12, 13, 14, 15 y 16, hay 10 propósitos que Dios planifica obrar a través de ti, hermano, consejero, hermano líder, hermano diácono, hermano anciano, hermano pastor y los ministerios. 10 propósitos. También vemos en 1 Corintios 12, 28 que no son solamente 5 ministerios. Muchas veces hablamos de los 5 ministerios, pero no son solamente 5. Si añadimos los 5 adicionales que se encuentran en 1 Corintios 12, vemos que son 10. Hay que añadir los que hacen milagros, hay que añadir los que sanan, hay que añadir los que ayudan, hay que añadir los que administran y los que tienen don de lenguas. Es la lista, por lo menos, a lo mejor hay más, pero es la lista que podemos recopilar desde la Biblia. Son 10 puestos, por llamarlos así, de servicio. Un ministerio quiere decir esto, un puesto de servicio. Un puesto al cual Dios te coloca para servir, en la capacidad que Él te da por el don que Él ha hecho a los hombres. Hemos escuchado en estos días, Daniel decía que necesitaban de personas que pudieran organizar, que puedan administrar. Muchas personas tienen lugar, mejor diría que cada persona tiene lugar en el cuerpo del Señor para funcionar y cumplir estos 10 propósitos. Me voy a parar simplemente a lo mejor en los 2 primeros, que son los que muchas veces utilizamos, pero léelos, hay más. Uno de los propósitos que Dios quiere utilizarte y utilizarme conscientemente, y te lo digo para que tú y yo podamos encaminar nuestros esfuerzos y nuestros recursos. Como escuchábamos Daniel decir, tenemos tantos minutos que están puestos en nuestro banco cada día. Cada día cuando te levantas, Dios ha renovado tus fuerzas y te levanta por la mañana y Dios pone en tu cuenta bancaria tantos minutos que tienes que gastar, no las puedes guardar. Entonces podemos enfocar, podemos tener un enfoque, como hemos escuchado también el hermano Daniel, tener correctamente este enfoque. ¿Cuántos años yo personalmente he estado liado, más liado que la pata de un romano por los trabajos? Por los trabajos. Hay tiempo dentro de Dios para hacer de todo. El trabajo es bueno, lo hemos escuchado. Dios va a utilizar y va a llamar a alguien que está ocupado, no a alguien que está en una playa sin hacer nada. Dios cogió a David detrás de una grey de oveja. Pero tú y yo necesitamos enfocar mejor, buscando a Dios y pasando nuestro tiempo en el Señor, sabiendo que Dios nos ha llamado a uno de estos 10
ministerios, a lo mejor no todo el mundo está llamado a estos 10 ministerios, hay otras áreas de servicio, hay muchas áreas de necesidades en la iglesia, pero necesitamos crecer cada uno de nosotros para poder, por la gracia de Dios, llegar a la plenitud del llamado que Dios tiene para nosotros, a la plenitud de Cristo. Esto es una de las tareas de los ministerios, que tal como viene definido en Efesios 4, 12 a 16, para llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que podamos crecer en todo, dice la palabra, en esto. Y esto es responsabilidad, o por lo menos es, yo soy herramienta de Dios para que las personas encima de la cual Dios nos ha puesto como responsables, para que los encaminemos, para que ellos también lleguen a su pleno potencial en el Señor. Yo te quiero recomendar, no vamos a hacer un estudio bíblico ahora, pero me gustaría de verdad que tú te parases en esta tarde, en estos días, a leer y a apuntar cada uno debajo del otro estos 10 propósitos que Dios quiere cumplir, que están revelados por Dios aquí en la palabra de Dios, para levantar, para perfeccionar, para preparar, para edificar, para llegar a la unidad. ¿Cuántas veces se hablan de unidad entre las iglesias? Aquí sabemos por este mensaje de la palabra de Dios que llegaremos a la unidad a través de los 5 ministerios. ¡Hey, qué revelación! ¿Y algunos que no los quieren? ¿Y algunos que no quieren el apóstol? ¿Cómo vamos a llegar a la unidad? Ahí lo pone, para que lleguemos a la unidad de 2 cosas, dice la palabra de Dios, de la fe y la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. ¡Ojú! Me encanta hablar de unidad. Pero unidad con quién y de dónde y hacia dónde. La unidad es siempre hacia Dios, es siempre hacia arriba. No podemos intentar buscar el denominador común más bajo, que eso es la forma que los hombres lo hacen y la forma que el ecumenismo se hará. El denominador común, vamos a ver, aquí no nos entendemos, pues bajamos los renglones. Aquí no nos entendemos todavía, pues bajamos unos cuantos renglones más, hasta que lleguemos al denominador común más bajo. Y así se intenta hacer unidades. Hermano, así no se puede hacer unidades. Tenemos que hacer unidad hacia Dios, todos unidos en Cristo. Y lo he dicho en Granada en la conferencia y lo quiero decir, siento profundamente a través de mis 20 años de experiencia, a través de la enseñanza que hemos recibido aquí, a través de la lectura de la palabra de Dios, que Dios tiene solamente un único plan revelado en su palabra para edificar su iglesia en la tierra. Y es a través de los 5 ministerios, o 10 si queremos llamarlos así también, que trabajan juntos según el orden descrito en la palabra de Dios. Y cuando vemos que son 10 propósitos que Dios ha descrito para que se cumpla a través de este canal, como dijo Daniel el primer día, no se trata de poner ahora etiquetas, pues vamos a nombrar 5 no sé qué en esta zona y no sé cuántos por ahí. Esas son personas que Dios prepara y que Dios levanta como Él quiere, cuando Él quiere. Entonces, 2 propósitos que Dios te va a querer utilizar en tu congregación: para perfeccionar a los santos y para la edificación del cuerpo. Vuelvo a mi texto de Pedro, para que seamos edificados, sed edificados como casa espiritual. Sed edificados como casa espiritual. Gloria a Dios. Yo doy gracias a Dios de haber nacido en esta obra en Torremolinos. A muchas personas le parece muy raro de saber que un día me arrodillé en Torremolinos para arrepentirme, otro día me arrodillé en Torremolinos para que me casaran, otro día me arrodillé en la misma iglesia para que me pusieran de anciano, y todo en el mismo lugar. A muchas personas le parecen raro, personas que tienen costumbre de cambiar de iglesia cada mes. Gloria a Dios. Hermano, tenemos un llamado grande y alto. Es la edificación de la casa de Dios. Aquí hay varias iglesias, 10, 11, 12 iglesias o más representadas. El Señor, si dependía del Señor, hermano, como dice Pablo, os ruego por la misericordia de Cristo. Si dependiera del Señor,
su iglesia en la tierra ya estaría funcionando. Así que, ¿de quién depende? En estos días hemos escuchado al Señor por su Espíritu Santo, por su amor, nos muestra en los corazones. Hermanos, rogamos por la misericordia de Cristo, por los sacrificios, por todo lo que ha hecho el Señor. Crezcamos en la madurez. Dice un poquito más lejos en el capítulo 3, dice, finalmente, dice Pedro, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Entonces, el primer punto que quiero un poquito recalcar a nivel de las relaciones. El Señor ha ministrado en nosotros esta mañana, en el culto, en el final del culto, el tema de las relaciones, por grupo, por relación, en el matrimonio, en las iglesias. Es precioso, es precioso. La relación y una relación correcta, sin barreras, sin escondernos del hermano, es imprescindible si vamos a crecer en esta casa de Dios. Sacrificios espirituales aceptables a Dios. No todo nuestro servicio cristiano es aceptable a Dios. Los dejo así, añadiré más detalles, pero que cada uno nos pongamos delante de Dios y ver, sabiendo lo que la palabra nos revela, podamos estrechar los vínculos en la sinceridad, a cara descubierta de las relaciones. Eso es muy importante, porque sobre esto se edifica piedra viva una al lado de la otra. Esta mañana cuando estábamos orando, el Señor me estaba mostrando una visión en el jardín de Edén. Edén, Adán y Eva y Dios tenían una comunión sin ningún impedimento. Tenían una confianza natural. Hablaban, la palabra dice, de cara a cara descubierta. Tenían una comunión muy íntima. Después ha caído el hombre, ha venido los temores, ha venido a esconderse, los que escondemos detrás de la hoja de la higuera, nos escondemos, y ha pasado a ser una reacción de nuestra naturaleza caída. Escondernos de Dios, escondernos de los hermanos, tener pensamientos rebuscados, pensamientos torcidos a través de las personas, y no hemos perdido la naturaleza, la sencillez y la transparencia. Hermano, te animo, te ruego, sabiendo que la iglesia y la casa espiritual depende de esto, que tú también puedes y yo también podemos sacrificarnos y hacer sacrificios espirituales aceptables a Dios cuando sacrificamos algunas cosas nuestras, algunos confort, algún orgullo que tenemos dentro, para esforzarnos en tener una relación totalmente abierta, como un libro abierto. Hermano, yo no tengo nada que esconder delante de Dios, delante de ti. Yo estoy aquí para servir, yo no voy a sacar nada de esto, sino quiero glorificar a Dios. Y la Biblia dice que tal hombre recibe su honra de Dios y no la buscamos de los hermanos. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo, porque ahora estamos en el nuevo pacto, Cristo ha muerto y nos ha dado la fuerza para volver a tener esta comunión a cara descubierta. Pablo habla, en hebreo se habla mucho de esto de se puede entrar ahora en el Santísimo sin restricción. Lo mismo debe pasar entre tú y yo, hermano. Tener una relación muy abierta donde podemos compartir las cosas. Hay situaciones que se han torcido tanto, que se han atragantado tanto, las hay entre hermanos, que hace falta oración y buscar a Dios para que se puedan restaurar. No te digo que no haya que pagar un precio para restaurar las relaciones. Lo único que te animo a ver es que si tú y yo, que somos miembros y piedras vivas de la casa espiritual de Dios, aleluya, vamos a no impedir que se edifique esta casa. Y tú y yo, Dios nos utilizará para edificar su casa hacia otros, y entre tú y los demás asegúrate que no hay nada ahí. Otro punto, sacrificios espirituales agradables a Dios.
Repito, no todo nuestro servicio cristiano es agradable al Señor para edificar este santo sacerdocio, esta casa de Dios. Otro punto, la obediencia. Lo hemos tocado mucho. Esta mañana nuestro hermano Daniel ha hablado del peligro de sentirnos muy bien en un culto, de salir sin acordarnos de la palabra, de ser oidores y no poner la palabra en práctica. Quiero añadir un versículo que nuestro hermano Daniel Verge me compartió justo antes de compartir, y está en Éxodo. Me gustaría que todo el mundo lo leyéramos acerca de la obediencia, porque ahí vamos a ver un aspecto más que influye mucho en la edificación de la casa espiritual. Somos una casa, gloria a Dios. Tenemos Padre espiritual, gloria a Dios. Tenemos madres espirituales, gloria a Dios. Hay bebés, gloria a Dios. Nuevos nacidos, aleluya. Es una casa, una familia. Éxodo 6, 12. Esto es una observación de Moisés al Señor. Y me gustaría que la leyéramos juntos. ¿Os acordáis que estoy hablando de la obediencia ahora? La obediencia. Daniel lo ha tocado mucho este tema, no quiero volver sobre los detalles. 6:12. Y respondió Moisés delante de Jehová: He aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón? Entonces aquí vemos un punto muy importante. Cuando nosotros, el pueblo de Dios, nos pagamos o nos permitimos el lujo de obedecer la palabra de Dios por parte, a medida que nos va gustando, se debilite la casa de Dios, se debilite el poder y la autoridad. En este caso de Moisés, nuestro caso de la iglesia, de el adelanto de la iglesia en conquistar, en derrumbar y en destruir las obras del enemigo. Tú y yo hemos sido llamados para ser parte de esta casa. Dice la palabra de Dios que 1 hará huir a 1000 y 2 a 10,000. 2. ¿Pero 2 cómo? ¿2 cada uno por su cuenta? 2 unidos. Unidos. Entonces, hemos hablado de la unión entre nosotros, entre los hermanos, no tener temores, cara descubierta. Y la obediencia, pues, tiene que ver directamente con nuestra unión con Dios. Una persona que desobedece a Dios, que está en desobediencia, pierde autoridad en el nombre de Jesús. Puede seguir utilizando el nombre de Jesús en sus labios, pero se pierde la autoridad. Y el cuerpo, globalmente, esta casa de Dios, con nuestro hermano Daniel al frente, si nosotros no obedecemos lo que escuchamos, si no nos esforzamos, si no nos sacrificamos para que nuestros sacrificios espirituales sean agradables a Dios, la Biblia dice que antes de tener a becerros y a sacrificios de animales, prefiere la obediencia, ¿no? Nuestro hermano en Torremolinos, ¿no? Hubo un sueño, sí, ahora me acuerdo. Un sueño. Estaba por la mañana, a las horas tempranas de la mañana, tuvo un sueño nuestro hermano Miguel, donde estaba en una consulta de un médico, más o menos como me acuerdo, y ahí la enfermera o el médico le hizo una nota de lo que tenía que hacer, ¿no? Y entonces los médicos, pues cada uno sabemos qué letra tienen los médicos, ¿no? No hay forma de descifrar lo que te pone en la receta el médico. Y entonces Miguel salió de la consulta con la receta ahí en el sueño y no había forma y no podía descifrar lo que ponía. Entonces cruzó una enfermera en la consulta y le dijo: perdona, enfermera, ¿me podría traducir lo que dice el médico? Y entonces la enfermera me dice: hombre, si está muy claro, pone obediencia, obediencia. Y esto era la medicina que tenemos que tomar. Está muy claro, pero parece que no lo vemos.
Aleluya. Lo tenemos escrito delante, pero parece ser que no nos enteramos. Aleluya. Hace falta enfermeras. Gloria a Dios. Aleluya. Así que pone obediencia. Obediencia. Amén. Entonces, si no nos esforzamos en atarnos a las cosas que hemos oído, ¿no? Dice la palabra, de miedo que nos deslicemos de ellas. Si no nos esforzamos concretamente en nuestras obras, en cumplir la tarea que Dios nos ha encomendado, de las 10 razones por qué estamos en el ministerio, si no encaminamos los puntos que hemos escuchado, por favor comprad la cinta, porque no hay forma de asimilar y de comer y de meditar todo lo que hemos escuchado estos días, simplemente habiendo estado aquí. Podéis pedir la cinta a mi esposa después. Entonces, ahí vemos y recibimos enseñanza y luz de muchos años de ministerio, por las cuales Dios nos va a ir recordando, va a ir poniendo más fresco cada día en nuestras vidas, de forma que podamos de verdad encaminarnos. Bien, obediencia. Acerca de esto, pues quiero hacer un pequeño paréntesis. Hemos hablado durante la conferencia de este proyecto que se va a poner en marcha para arropar a todos los jóvenes de todas las iglesias. Los pastores estaban, otras personas no estaban, un sistema de ayos, de sombra, para que cada persona, cada joven que está en la obra, que está en la iglesia, que entra en la iglesia, haya alguien que cuide, que se moleste en preocuparse por esta persona y que hace un informe a sus superiores, que pasa el informe al pastor y el pastor mensualmente pasará el informe escrito a Daniel. Entonces, cada pastor compartirá esto si no se ha hecho ya, creo que ya se ha hecho en algunas iglesias. Entonces, y esto pues poquito a poco se extenderá a nivel de toda la iglesia, para que cada persona, como el pastor no puede estar en todos los lugares, para que cada persona pues tenga alguien que cuida, que se molesta, que se preocupa por ella, que la llama, que lee la Biblia con ella, que ora con ella, lo que el Señor muestre dentro de una amistad que se va formando. Entonces, ese proyecto, por ejemplo, ese proyecto es sencillo. Cualquier empresa en el mundo que funciona bien pone sistemas similares en funcionamiento. Ahora, ¿qué pasa en la iglesia? ¿Qué pasa en la casa de Dios? Pues, desgraciadamente, muchas veces tenemos mucha apatía encima. Después, de otro lado, tenemos tantas responsabilidades en el mundo y tenemos la mente tan ocupadas en miles de cosas que cualquier sistema que queremos poner en funcionamiento, en lo mejor, pues funciona durante un rato y después se decae. Se decae por descuido, porque no se ha podido hacer o ha pasado un par de cosas durante un par de tiempo y se deja de seguir adelante con ese sistema. ¿Por qué hablo de esto ahora? Porque es algo muy práctico, muy sencillo, muy básico, que nuestro apóstol nos ha pedido que pongamos en marcha, que el Señor ha revelado. Yo sé que lo ha revelado porque yo llevo pensando en este tema desde bastante tiempo también. Tener un sistema donde estamos haciendo discipulado a todos los niveles. Y no hace falta etiquetas, ni títulos, ni decir, pues yo soy ahora alguien y me voy a encargar. No. Venimos aquí con una actitud de cristianos sencillos para servir al Señor. Y si tú tienes 3 meses en el Señor y estás andando bien, pues deberías poder ayudar a una persona que acaba de nacer de nuevo, o 6 meses, o 9 meses, lo que sea. Con una actitud de siervo, de querer ver la obra de Dios y la casa de Dios crecer. Entonces, hablo de este tema porque mi fe en lo natural está bastante baja. Y yo no me gustaría ver que decaigamos, que algunas iglesias ni lo arrancan, ese sistema. Y otras lo arranquen y lo paren a los 6 meses. Porque esto va a ser imprescindible para cuidar y crecer y ayudar a crecer a estos hermanos.
para que no haya estas subidas y estos bajones. Ellos pasan horas y horas con sus amigos en el mundo. Hemos escuchado hablar del altar familiar, también nuestra hermana Roda habló de este tema. Tenemos que enropar a la casa de Dios. Tenemos que cerrar las puertas algunas veces, cerrar las ventanas, quitar el polvo de la casa. Una casa sin puertas o sin las ventanas. Y cada hermano representa esa puerta, esas ventanas, estas escotillas, por las cuales entran el polvo del camino y te dejan la casa patas arriba. Así que, hermano, os animo, es la carga en mi corazón, os animo que podamos seguir edificando la casa de Dios, pero pisando sobre firme, sobre pautas que se nos han puesto por delante, que cumplamos las cosas prácticas que Dios ha puesto delante de nosotros, que busquemos ayuda y fuerza en Dios, que sepamos aligerar las cargas naturales que nos impiden enfocarnos en las cosas de Dios para poder cumplir con los propósitos de Dios. Y te repito, hermano, hermana, tú estás sirviendo a Dios, tienes un lugar para perfeccionar a los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo, para llegar tú y permitir a que los demás lleguen a la estatura de varón perfecto, la estatura de la plenitud, para que puedas llegar a tu pleno potencial en el Señor, para que tú puedas predicar la palabra en amor, para que podamos crecer edificándonos en amor y todos los puntos que están. Muy bien, otro punto que quiero también resaltar, que es muy similar al sistema de ayos o de sombras que se va a implementar en las iglesias, es la cadena de oración que estamos a punto de empezar. Yo me temo, antes de empezar, que duremos un mes y que después nos animemos. Animadme, hermanos, animadme. Aleluya. A ver, tenía yo por aquí un papelico. Entonces, yo me temo. Gracias a Dios, vamos a empezar ahora, ¿no? Repito una cosa que pocas personas han entendido, es que se pide un compromiso de 1 hora semanal. 1 hora semanal. Porque muchas personas, aunque tú se lo dices, piensan que es 1 hora diaria. Y se espantan con la idea y dicen, mejor que no me comprometa, porque no lo voy a poder mantener. Entonces, ¿qué es? Ya sabéis qué es el tema. Pues ahí es otra forma de fortalecer y de edificar la casa de Dios. La casa de Dios. Cuando uno lee en Nehemías, en el capítulo 3, el capítulo 3 son solamente nombres. Nombres y nombres y nombres y nombres de personas que estaban en distintas partes de la muralla. Eso somos la casa de Dios. Nombres y nombres y nombres y nombres y nombres. Tú cuentas para la obra de Dios. Algunos levantan los portillos, pero otros levantan ahí una piedra y otra piedra y otro trocito del muro. Y esa cadena de oración de 24 horas de toda la semana, donde cada persona se compromete solamente 1 hora semanal, va a traer una bendición al pueblo de Dios. Primero a la persona, que consigue, ¿cómo es la palabra? Que consigue mantener sus rodillas paradas 1 hora en el suelo. Va a ser una bendición para ella primero. Después va a ser una bendición para las iglesias, porque todo el mundo tendrá mucho más el espíritu de oración encima, mucho más. Y después será una bendición para España, generalmente, porque tendremos esta cadena continuamente. Ahora, ¿por qué hacemos esto? El Señor me habló el año pasado, y termino ahora con esto, me habló el año pasado de que teníamos que restaurar en su iglesia. El año pasado, ¿os acordáis que fue el año de la restauración de la iglesia? Restaurar el sacrificio perpetuo. Este pensamiento viene del Antiguo Testamento, donde había el altar que quemaba continuamente delante de Dios. Esto habla de nuestro sacrificio vivo a Dios. Es el espíritu de sacrificio en tu vida, estar dispuesto a dejar tu vida y servir a Dios. Presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esto tiene que estar quemando 24 horas al día. Esto lo tenemos que hacer tú y yo personalmente en nuestras vidas.
La otra cosa que tenía que quemar continuamente delante de Dios era, o brillar, era el candelabro. El candelabro. Los sacerdotes y ahí todo el mundo, los levitas, estaban preocupados en mantener que el candelabro. El lazo es la luz del mundo. Tú y yo somos la luz del mundo. Debemos de brillar continuamente en el mundo y en el lugar de trabajo donde Dios está. Y el tercer punto, la tercera cosa que tenía que quemar delante de Dios 24 horas al día en el tabernáculo era el incienso. El incienso habla de nuestras oraciones. Entonces Dios me decía, Él quiere que restaurásemos el sacrificio perpetuo en la iglesia. Ahora, en el Nuevo Testamento, pues representa estas cosas que acabo de decir. Amén. Así que, hermano, os animo también, pastores, porque las personas somos como somos, ¿no? Entonces vamos a empezar, y dentro de 2 meses, pues cada pastor necesitará de una forma o de otra empujar otra vez, animar las personas, para que no decaiga este esfuerzo de oración. Así que os animo, hermanos, responsables, líderes, en el lugar donde estéis, acordaros que Dios os ha elegido. Sois linaje escogido de parte de Dios. Y tú tienes un lugar, tienes una responsabilidad en la casa de Dios para edificar. Sed, pues, edificados en la casa espiritual, santo sacerdocio, que podamos presentar nuestras vidas, nuestros trabajos, cuidando de las ovejitas. Eso es un sacrificio agradable al Señor. ¿Vale? Orando, apoyando al pastor, apoyando en oración, animando a los demás para que oren, que no decaigan en el ánimo. Esos son sacrificios agradables al Señor. Aleluya. Que Dios os bendiga mucho. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hermanos, si tú y yo creemos al punto de obedecer y al punto de encaminarnos en lo que Dios nos ha puesto delante en estos días, el Señor te dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ahí estamos. Linaje escogido. Tómalo en serio. Gran obra ha puesto Dios en tus manos. Y como dice Nehemías, levantémonos y edifiquemos. Y todo el pueblo se levantó con buen ánimo y edificó. Amén. Gloria a Dios. Entonces, tú y yo tenemos hojas secas, algunos más que otros. Otros están muy secos, a lo mejor. Yo te animo, hermano, en estas semanas que ahora salimos nuestros caminos, vamos a nuestras ciudades, yo te animo a hacer un trabajo en profundidad, donde tú te pones delante de Dios y rasgas tu corazón delante de Él, y en toda sinceridad, delante de Dios, Señor, muéstrame lo que no veo, y en tanto a lo que yo veo, Señor, yo me arrepiento y ayúdame a cambiar, muéstrame dónde, cómo, y todas estas cosas. Y es un trabajo que empieza en la oración, que seguirá en la oración, porque Dios te capacitará este arrepentimiento, este quebrantamiento delante de Él, para que no tomemos decisiones basados en la seguridad material o decisiones basados en temores que tenemos, que están muchas veces arraigados en nosotros y que al final de par de años y de unos cuantos años pues nos damos cuenta que nos han amputado de un montón de bendiciones. Y si han imputado bendiciones de tu vida, hermano, tú que eres un responsable, han imputado también bendiciones de las personas bajo las cuales, que están debajo de ti. Porque si tú no has podido disfrutar de estas bendiciones, los que están bajo tu cuidado tampoco han podido disfrutarlas. Y Dios le hubiera gustado. ¿No te gusta la idea esta? Dios te puede usar más, te puede llenar más, y te puede usar más para los demás también. Así que yo te animo, yo sigo, no es un proceso de un día, quiero seguir arrepintiéndome delante de Dios, quebrantando mi vida delante de Dios, para que Dios me encamine donde yo tengo que andar. Aleluya.